Rodrigo Moreno, director, guionista. Él es el director, el alma mater de Los Delincuentes, una película que se estrenó en Argentina en octubre del año pasado y que está entre las tres más premiadas a nivel internacional, junto con Puan y la película de Benchimol. Entonces, bueno, queríamos tener esta charla con él porque además en este momento Los Delincuentes se puede ver en Movie, en la plataforma Movie, pero además también durante todo el mes de enero, el Malva le dedicará una retrospectiva, diría yo, a la obra de Rodrigo Moreno. Es un homenaje, sin duda, a todos sus años de trabajo. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué Bienvenido a tal, Julia? GPS Audiovisual Radio. Muchas gracias por estar aquí en Por los favor. estudios. Gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo te toma esto de una retrospectiva de tu obra? Eh, Y yo creo que tiene que ver un poco con el fenómeno de Los Delincuentes, que es una película que desde que se estrenó en el Festival de Cannes no paró de darnos, digo darnos porque es a mí, a todo el equipo, ¿no? Y al elenco, de darnos muchas alegrías, no solo por el recorrido, por los premios, por los estrenos en tantos países. Por haber sido los representantes de Argentina para el Oscar, que lamentablemente no quedamos, pero igualmente me abrió un montón de puertas afuera porque la película fue muy competitiva en esas instancias. Figuran casi todas las listas de sí. las revistas y los sitios dedicados al cine más trascendentes del mundo. Los Delincuentes está siempre ahí, entre las 20 y las 27. Es una locura. Para mí, digamos, todo esto, Ujú. obviamente es algo muy inesperado. Yo no filmo, no hago películas para que pase necesariamente esto. Entonces es el resultado de un trabajo. Me parece que un poco en función de eso, Fernando Martín Peña desde el Malva leyó un poco ese momento. Seguramente también entusiasmado con la idea de que Los Delincuentes tienen una relación, guarda una relación con una vieja película argentina, de la cual Fernando se encargó de su restauración y de la promoción de esa copia restaurada, sobre todo afuera, en Europa y en Estados Unidos, que es Apenas un Mm. delincuente de Hugo Fregonese. Yo creo que ese link le disparó a Fernando dos cosas. Él me escribió y me dijo, che, me di cuenta que hace 30 años que haces películas, ¿no? Contando el corto. Me dice, Sí. es un número. Y yo, la verdad, me quedé de lado. Y le digo, tenés razón, sí, mi primer corto es del año 93. Entonces, a partir de ahí, él imaginó este ciclo que es casi integral, en el sentido que está desde mi primer corto hasta un telefilm que hice para televisión pública, hasta incluso Los Delincuentes, y acompañando todas estas películas y sobre todo Los Delincuentes, está también un ciclo dedicado al policial argentino, Ujú. en donde, por supuesto, está Apenas un delincuente de Hugo Fregonese, y un montón de otras películas como Los Ujú. tallos amargos de Ayala, en la parte del León de Claro, Aristarain, grandes policiales por otra muy buenos parte, ¿no? Del policiales, cine por argentino, supuesto. Y sí. entonces, nada, que qué sé yo, me gusta que la película haya cobrado como esa valoración, y me llena de alegría, básicamente. Además es toda gente que yo respeto mucho, digamos. Peña es un tipo el que hoy yo le escribí a Fernando por otra cosa y le digo, la verdad es que, digo, más allá de la relación que tenemos de hace 1000 años, y todo, yo a vos te admiro un montón. Yo voy Ujú. a a las proyecciones que vos haces en la ENERC, a las proyecciones que haces en el Malva, en el Hasta Trilce, te sigo, te leo, ¿viste? Entonces que de repente, quiero decir, no es una falsa humildad, lo estoy diciendo Ujú. desde mi cinefilia, desde mi gusto y mi amor por ver películas.
bueno, Peña es un canal muy importante dentro de Sí, nuestro panorama local, quizás el más, sobre todo también la ausencia de Cinemateca hace que su figura se realce. Entonces, bueno, es muy reconfortante tener el reconocimiento también de gente que uno admira, que uno claro, sigue, ¿no? claro, claro. Mm. Bueno, y este concepto de curaduría, ¿no? Que como vos decís, le da un nuevo sentido a los delincuentes. Al ponerla a dialogar con otros Está policiales, buenísimo, claro. con tus propias películas, En Hamburgo, Roger Cosa había programado Los delincuentes y Apenas un delincuente. Y también en otro festival, no me acuerdo en cuál, un festival de acá, creo que en el Festifreak, dieron Los delincuentes y Apenas un delincuente. Es una tentación hacerlo. La ventaja que tiene Peña es que él pasa una copia de 35 mm, única, entonces también está la posibilidad de ver los materiales en su calidad de origen, digamos, ¿no? Entonces la retrospectiva que hace sobre mi obra también es así, es decir, son todas copias de 35 que Peña tenía, de claro. Mala Época, que es una película que hicimos Uf, en la Universidad del Cine cuando yo sí, estudiaba en el año 99, del Descanso, de Un Mundo Misterioso, El Custodio, las tenía en 35, entonces está buenísimo, la verdad que es un, es un lujo. Y me están pasando muchas cosas, ¿viste? En paralelo, porque por un lado está eso, por un lado todo lo que sucede con los delincuentes. Eh, ahora, vos sí. recién mencionabas toda la cantidad de países, más de 20, donde se vio Más, los mucho más, no, delincuentes, mucho más, ¿no? mucho más. Eh, Públicos muy distintos. Ahora, ¿qué devolución justamente te hace un público, el público de lugares tan distintos sobre los delincuentes? Mirá, hay dos cosas, está buena la pregunta, porque, digamos, yo acompañé, obviamente no fui a tantos países, pero sí la acompañé bastante a la película y sobre todo además la acompañé mucho en Estados Unidos precisamente por el tema del Oscar. Entonces hubo muchas funciones que yo tuve que ir, que tuve que dialogar con los miembros de la academia, etcétera. Pero además, la película, digo, yo fui a proyecciones en Perú, en San Sebastián, eh, Sí, en cáncer. en Cannes, Sí, en sí, Londres, en Alemania, en sí. Suiza. Y después también lo que me pasa es que un poco a través de las redes mucha gente me escriben de todos lados, pero de todos lados. Y Ujú. también hay otros festivales a los que yo no fui, pero sí fueron los actores, en la India, en Japón, en Arabia, en Israel, sí, en un montón de otros latitudes que yo por cuestiones de fechas y de tiempo yo no podía asistir. Entonces lo que sucede es que por un lado todo lo local que tiene la película es una película anclada muy en Argentina, es Sí, una película muy argentina en términos está llena de lugares reconocibles, de músicas, de poemas, de elementos que son propios de una identidad. Entonces, afuera eso se ve como tal vez lo exótico, ¿no? ajá. O en algunos países donde Argentina no es tan exótico como en Latinoamérica o en España, bueno, quien gusta de la cultura argentina disfruta justamente de manera directa esa relación que la película establece con lo argentino. Y después tiene algo universal la película, ¿no? En Ujú. relación a que cuenta la historia de Morán, de este empleado de banco, que en un momento decide pegar este volantazo en su vida. Y, y ese replanteo que en la Argentina se lee de una manera, o en el tercer mundo se lee de una manera, en el primer mundo se lee de otra. Mm, El trasfondo es el mismo, porque hay una cuestión existencial. Eh, en el tercer mundo yo creo que se lee a partir de la precariedad del trabajo, o sea, el trabajo como lo precario, ¿no? sí, Abrirse de esa precariedad. En el o en el primer mundo se lee como el peso de la rutina del trabajo. claro. Son lecturas sutilmente diferentes que apuntan a lo mismo, porque es el vínculo que tenemos con el trabajo, el vínculo existencial que tenemos con nuestro uso del tiempo en general, que no es Sí, solo en sí. relación al trabajo, también en relación al ocio. Entonces, bueno, me parece que
lo que pasa con la película ahí es diferente en un punto y en otro punto interpela del mismo modo. Sobre las mismas cuestiones, Sí, sí, eso te iba a decir, porque bueno, también es para uno como espectador de Argentina y sí. de todo esto que vos describís en Los Delincuentes, también reconoce esos dos aspectos, Ujú, ¿no? La precariedad y bueno, las cuestiones más existenciales. claro. Y ahí está la universalidad, me parece, de Los Sí, Delincuentes, ¿no? sí. Ahora, es una película que es un policial, pero aborda varios géneros a lo Es largo de la una trampa. historia, ¿no? Es una trampa la película. Entonces, ¿fue así desde un comienzo, Sí, Rodrigo? sí, sí, desde un Eh, comienzo. La película empezó, el proyecto es de larga data. Es Ujú, decir, cuando yo terminé El Custodio ya estaba este proyecto en carpeta. Porque Hernán Musalupi, que fue el productor del Custodio y también de Un sí. Mundo Misterioso, que es la película que hice inmediatamente después, me ofrece eh, el proyecto de una remake. Me dice, che, ¿por qué no pensamos en una remake? Está esta película de Fregonese, que vos podrías adaptarla al presente. Estaba como él interesado en eso. Y yo le digo, pero tenemos los derechos, los podemos conseguir, queda tranquilo. Vi la película y había algo de lo estrictamente genérico que tiene la película Fregonese que a mí me alejaba un poco. No porque me disguste el género, sino porque a veces me pasa que yo necesito como otro tipo de expansión cuando pienso una película. No me gusta estar tan ceñido a una Mm, regla. Entonces, eh, empecé a escribir algo, no me interesó, no me convenció, lo descarté y continué con las películas que hice después. Siempre estuvo el zumbido de Apenas un delincuente en mi cabeza y en un momento se me ocurrió la idea de desactivar el género e irme hacia otro lado, que es un lado que yo vengo explorando en mis ujú, películas. Es decir, Los Delincuentes está íntimamente ligada a todas mis películas anteriores, incluso las más radicalizadas como Raymond o las más extrañas como Una ciudad provincia, que es un documental. sí. Eh, la- la- las películas siempre están trabajando como una zona similar entre ese uso del tiempo dedicado al trabajo y a la rutina versus el ocio. Entonces, bueno, y la idea un poco también de cierto reclamo de libertad, que está en todas mis películas, Ujú, absolutamente en todas. sí. En El Custodio también, en El Descanso también. Entonces, bueno, ahí empecé como a pensar más en una versión libre, en no estar tan atado, en usar aquella película de Fregonese no como una base argumental, sino como un disparador a otra cosa. Ujú, Y entonces ahí el género, yendo concretamente a tu pregunta, el género se fue un poco destilando en otras cosas, ¿no? reconvirtiendo, Sí, claro. entonces la película tiene un carácter genérico al comienzo y después luego se va transformando en otra cosa que yo no sé muy bien qué es, porque la película atraviesa también, uno puede decir, bueno, también hay una historia de amor, Sí. también es una comedia, ¿no? Tiene elementos de risa, de gracia, la Sí, gente, yo ahora que estoy acompañando las funciones en las salas, veo cómo la gente se ríe, se sí. divierte con la película, entonces la película también es graciosa, pero también se vuelve existencial, también es poética. Entonces la película ahí trabaja algo de lo que proclama por otro lado, que es esa libertad. Es Ujú, decir, la película tiene esa libertad, goza de esa libertad, porque lo que está proclamando es eso. Si no sería una gran contradicción, si no yo sería una especie de, viste, de mentiroso que les estaría vendiendo una cosa en lo sí, discursivo, pero estaría haciendo otra cosa sí. en lo formal. Y me parece que bueno, ahí yo soy muy consciente de que me busco también mis artilugios y mis excusas y mis argumentos para poder justamente expandirme libremente
que es lo que más me gusta. Sí, trabajar libremente con libertad y también el tema de la libertad, ¿no? Que, bueno, curiosamente, o no tanto, en este momento, los delincuentes adquiere justamente otra relectura a partir de lo que está pasando, ¿no? Con este proyecto de ley ómnibus que afecta seriamente los destinos del cine argentino, ¿no? Bueno, afecta a los destinos de la Argentina en general, me parece. Sí. Sí, lo que pasó en relación a la circunstancia electoral argentina, obviamente es algo que uno no prevé. La película, imagínate, yo la empecé a filmar en 2018, cuando Milei apenas era un panelista. Ahora sigue siendo un panelista, pero en ejercicio de la presidencia. De la presidencia. Sí. No, conforme fuimos avanzando con la película, se fue instalando esta idea de viva la libertad carajo y toda esta idea de la libertad de mercado como solución a los problemas de los argentinos. Y yo intuía que la película, si lograba tener cierta repercusión, podía calzar muy bien, calzar en el sentido de interpelar, que es un poco lo que vos decís, la situación política, y se dio así, lamentablemente para la Argentina, porque, bueno, para mí, no lo digo como cineasta, como actor de la cultura, sino como argentino, como ciudadano. Para mí es una tragedia todo lo que está pasando. Entiendo también que las cosas no estaban bien, estábamos viviendo situaciones muy, muy malas, el gobierno de Alberto Fernández fue pésimo, pero bueno, esto que estamos viviendo es trágico por su autoritarismo sobre todo. Entonces sí, es muy curioso cómo la idea de la libertad se sustenta en un ejercicio autoritario del poder. Es una cosa insólita, sí, es realmente insólito, es decir, psiquiátrico, ¿viste? Decís, ¿cómo puede ser? Hoy escuchaba a Spert presidiendo la comisión de presupuesto. El tipo le apagaba el micrófono a los diputados, ¿viste? Decís, pero ¿de qué libertad estamos hablando? Sí. Entonces, claro, ¿de qué libertad estamos hablando? Estamos hablando de la libertad de las petroleras, de la libertad de las empresas de salud, de la también la libertad de las compañías. La libertad del mercado. La libertad del mercado. Capital, ¿no? Exacto. Y acá la película plantea todo lo contrario. Lo que se posiciona es justamente en una suerte de ejercicio individual de la libertad en relación a la dependencia que nosotros tenemos en nuestra vida. Y ahí la dependencia, perdón que esté locuaz, porque tal vez tenemos que cortar, pero ahí la dependencia tiene que ver no solo con la idea de la rutina del banco. La película todo el tiempo se relaciona con otro tipo de dependencia. Sí. Por ejemplo, las dependencias matrimoniales, las dependencias tecnológicas, ¿no? Hay un momento que el personaje de Germán de Silva dice, todo el tiempo estamos actualizando páginas de internet, ¿no? Sí. Es decir, el canto final de la película con el tema de Papo. El tema de Papo, sí. ¿A dónde está la libertad? Bueno, es un poco esa especie de grito, ¿no? Que no es viva la libertad. ¿Dónde está? ¿En dónde? ¿Bajo qué circunstancias nosotros nos consideramos ciudadanos libres? Bueno, eso es un poco lo que... De eso, entre otras cosas, cuenta Los Delincuentes. Invitamos a verla en el Malva durante todo enero. ¿Qué días está? En el Malva tiene solo 2 funciones. Probablemente si la película el otro día estuvo agotada, entonces ahora hay una función el día 28 de enero recién. La película está en el Cine Cacodelfia 2 veces por semana, los miércoles y los sábados, a las 17:30 creo. Y en el Gaumont tiene 2 funciones diarias que también se llenan. A la tarde y a la noche, son lindos horarios, también 2 de la tarde y 8 de la noche. Así que la película está en los cines y por supuesto quien no quiera moverse de su casa y tenga la plataforma Movie, está también puede verla. Invitamos entonces, Rodrigo Moreno, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo temporada de GPS Audiovisual Radio y bueno, felicitaciones por Los Delincuentes. Gracias por Los Delincuentes.